Señora, necesita retroceder detrás de la línea blanca, inmediatamente dijo Miller, su voz descendiendo a esa base grave y ensayada que los suboficiales usaban cuando querían sonar mayores de 24 años. Esta es un área ceremonial restringida. Los asientos para el público están a 50 yardas a la izquierda. Si no puede encontrarlos, puedo asignarle un escolta privado, pero no puede permanecer aquí. Eleanor no se inmutó. Ni siquiera giró la cabeza completamente hacia él. Mantuvo su mirada fija en los jóvenes miembros de la Guardia de Honor, que estaban siendo inspeccionados por última vez. Sus ojos de un azul penetrante e inteligente parecían escanear los rifles más que a los hombres que los sostenían. «La línea es por seguridad», sargento, respondió Eleanor, su voz sorprendentemente firme. No tiene el temblor de la edad. En cambio, tenía una cualidad melódica y resonante, que parecía proyectarse más allá de su orden. Soy perfectamente consciente de dónde está la línea. También sé que el tercer hombre en su segunda fila tiene un pivote de apilamiento suelto. Si hace un giro alto, ese rifle va a volar. Miller parpadeó frunciendo el ceño. Ni siquiera miró de nuevo a sus hombres. Se sentía demasiado insultado por la idea de que un civil, especialmente una mujer mayor, criticara su detalle. Señora, no necesito consejos sobre el equipo de mi detalle. Necesito que se mueva ahora. Esto no es una atracción turística. Son soldados en servicio activo realizando una ceremonia de alto riesgo por la llegada del secretario. Usted es una distracción. Finalmente, Eleanor dirigió su mirada hacia él. No era una mirada de enojo. Era la mirada de una profesora observando a un estudiante fallar un problema de matemáticas muy simple. Las distracciones son parte del entrenamiento, sargento. Si una chaqueta roja rompe su concentración, no están listos para la cubierta. El rostro de Miller se sonrojó con un carmesí profundo y enojado, que casi igualaba al de su abrigo. Se acercó más, invadiendo su espacio personal de una manera que nunca habría osado con un hombre de su mismo rango. Escuche, querida. Voy a hacerlo simple. Mueva los pies o haré que la seguridad de la base los mueva por usted. Ustedes, los jubilados, piensan que solo porque tienen una identificación de dependiente o pasaron algunos años en la reserva hace 40 años, son dueños del lugar. Están en el camino de los verdaderos soldados. El insulto flotó en el aire frío y cortante. La postura de Eleanor pareció cambiar. No creció, pero la forma en que sostenía sus hombros, la línea perfectamente nivelada, sugería una integridad estructural que el tweed rojo no podía ocultar. Miró su placa de identificación y luego volvió a sus ojos. Sargento Mayor Miller dijo suavemente: «Tiene mucho que aprender sobre cómo se ve un verdadero soldado». La tensión se rompió con un repentino y agudo estruendo. Era el sonido que todo instructor de instrucción escucha en sus pesadillas. El estallido rítmico del manual de armas había comenzado cuando el oficial inspector se acercó a la segunda fila. Tal como Eleanor había predicho, el tercer hombre de la segunda fila, un especialista nervioso llamado Hauer, intentó una transición ultra rápida de hombro a brazos giratorios. El pivote suelto se trabó. El equilibrio del rifle 912 PB cambió en el aire. El M1 Garand no solo cayó, se resistió. Hauer se lanzó hacia él, sus manos enguantadas en blanco, resbalando sobre la madera pulida. El rifle golpeó el asfalto con un crujido metálico nauseabundo. La culata rebotó una vez antes de que el arma se deslizara por la cubierta, deteniéndose justo a los pies de Eleanor Sutton. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de un vacío. El oficial inspector se congeló. Miller se congeló con la mandíbula abierta en una mezcla de horror y pura ira sin adulterar. En el mundo de la guardia ceremonial, dejar caer un arma era más que un error. Era una profanación. Era un fracaso del más alto orden. Hauer permaneció paralizado, sus manos todavía con la forma de sostener aire, su rostro pálido como un fantasma. Parecía querer que la tierra se abriera y lo tragara entero. Miller recuperó su voz primero, pero no era una orden. Era un gruñido dirigido al aire. Comenzó a marchar hacia Hauer, su intención de humillar al muchacho clara en cada paso.
Pero antes de que pudiera alcanzar al soldado caído, algo sucedió que detuvo todos los corazones en el campo de desfile. Eleanor Sutton se movió. No arrastró los pies. No se inclinó con los movimientos cuidadosos y delicados de una anciana. Giró sobre su talón con una eficiencia mecánica tan repentina que resultó impactante. En un solo movimiento fluido se agachó. Su mano derecha se cerró sobre la culata, su mano izquierda encontró la guarda con una certeza ciega que solo proviene de miles de horas de repetición. En un destello de tweed rojo levantó el pesado rifle. Miller se detuvo en seco con los ojos desorbitados. «Señora, suelte eso. Es propiedad del gobierno. No toque esa arma». Se lanzó hacia adelante para arrebatársela a su mano extendida para quitar el rifle. Eleanor no retrocedió. Con un giro de muñecas casi demasiado rápido para seguirlo, llevó el rifle a un high port el cañón, pasando la mano de Miller por una fracción de pulgada. El movimiento fue tan preciso que el viento del rifle hizo que Miller se estremeciera. No se detuvo allí. Mientras Miller permanecía atónito, Eleanor realizó una serie de movimientos que no estaban en el manual moderno estándar. Eran más antiguos, más complejos e infinitamente más difíciles. Giró el rifle detrás de su espalda la pesada madera y acero, silbando en el aire atrapándolo con la mano izquierda sin mirar. Ejecutó un giro triple hasta una captura en línea plana, el golpe de sus palmas contra la madera, resonando en toda la cubierta como un disparo de pistola. El sonido fue perfecto. Era el sonido de un maestro. Al otro lado del campo, a la sombra de la tienda de mando, un hombre mayor con 3 estrellas en los hombros y el pecho lleno de cintas, se levantó de su silla. Se bajó las gafas de sol por la nariz con la boca ligeramente abierta. A su lado, un sargento mayor con un rostro como un mapa topográfico del desierto de Mojave, se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. «¿Quién es esa?», susurró el teniente general. El sargento mayor no respondió de inmediato. Observaba cómo la mujer con la chaqueta roja manejaba el Garand. Estaba ejecutando la Los 13 en secuencia una serie de movimientos de instrucción tan peligrosos y difíciles que fueron eliminados del repertorio estándar a fines de los 80 porque demasiados guardias se lesionaban las muñecas intentando aprenderlos. La voz del sargento mayor fue un gruñido bajo de incredulidad. «Señor, solo hay una persona que he visto mover un arma tan rápido, pero ella se jubiló hace 20 años». De vuelta en la cubierta, Miller alcanzaba el límite de su paciencia y su ego. Sentía todas las miradas de la base sobre él. Sentía la vergüenza de que su soldado dejara caer el rifle. Y ahora estaba siendo humillado por una abuela jugando con un arma como si fuera una porra. «¡Eso es suficiente!», Miller gritó. Se lanzó de nuevo, esta vez poniendo todo su peso dispuesto a derribar a la mujer si era necesario para recuperar el control de la situación. «¿Seguridad? Necesito seguridad en la cubierta», gritó por encima del hombro. Pero mientras avanzaba, una voz retumbó por los altavoces, amplificada por el sistema PA de alta potencia del estrado de revisión. No era la voz del locutor, era la voz del comandante de la base que había tomado el micrófono. «Sargento Mayor Miller, deténgase. Esa es una orden directa. Mantenga la posición». Miller se congeló un pie en el aire pareciendo un personaje de caricatura atrapado en una trampa. Miró hacia el estrado de revisión viendo al teniente general y al comandante de la base corriendo, no caminando, corriendo hacia su posición. Eleanor Sutton no miró a los oficiales. Miró al joven especialista Howard que aún temblaba. Extendió el rifle hacia él, su movimiento repentinamente suave, volviendo a su persona civil tan rápido como había dejado su uniforme militar. Sostuvo el rifle en el punto de equilibrio perfectamente nivelado. «Revisa tu pivote la próxima vez, hijo», dijo suavemente para que solo el chico lo escuchara. «Y nunca dejes que te vean temblar. El rifle sabe cuando le tienes miedo». Howard tomó el arma con manos temblorosas, los ojos muy abiertos por una mezcla de terror y asombro. El general llegó primero a ellos respirando con dificultad. No miró a Miller. No miró el rifle caído. Se detuvo a 1 metro de Eleanor. Y para absoluta sorpresa de todos los presentes,
Realizó el saludo más firme de su carrera. «Señora», dijo con la voz cargada de emoción, «no he visto esa secuencia desde las pruebas de 84 en Fort Belvoir». Eleanor Sutton sonrió y por un momento los años parecieron desaparecer. Devolvió el saludo su mano tocando su frente con la precisión de una hoja de afeitar. «Hola, Robert», dijo. «Veo que finalmente conseguiste esa tercera estrella. Te dije que eras demasiado terco para seguir siendo coronel». El general se rió un sonido corto como un ladrido y se volvió hacia la multitud de soldados y oficiales que se estaban congregando. Miró a Miller, que permanecía allí como una estatua de confusión. «Sargento Mayor Miller», dijo el general bajando su voz a un tono peligroso y tranquilo. ¿Tiene idea de a quién acababa de amenazar con arrestar Miller? Tragó saliva con fuerza su garganta sintiéndose como llena de arena. «No, señor. Ella estaba fuera de la línea, señor. Solo estaba haciendo cumplir el perímetro». El general se acercó a Miller, su rostro a pocos centímetros del suboficial. «Esta es Eleanor Sutton». Pero cuando vestía el uniforme, era la sargento mayor Sutton. Fue la primera mujer en comandar la Guardia de Honor. Fue la mujer que literalmente escribió el manual que estudiaste para obtener tus galones. Fue la que integró los equipos de instrucción cuando los superiores decían que las mujeres no tenían la fuerza del tren superior para manejar un Garand. No solo lo manejaba, sargento. Superó a todos los hombres del mando atlántico durante 6 años consecutivos. Un murmullo recorrió la multitud. Los soldados más jóvenes miraban a Eleanor con una intensidad renovada. Veían a una pionera, una leyenda de la que habían oído hablar en historias susurradas durante el entrenamiento básico. La reina roja del piso de instrucción. Una mujer que podía marchar mejor, girar mejor y disciplinar mejor que cualquiera en el servicio. Eleanor avanzó sus ojos moviéndose del general a Miller. Vio el miedo en los ojos del joven, la realización de que acababa de cometer un suicidio profesional al insultar a una leyenda viva de su propia rama. «General», dijo con voz calmada. El sargento solo estaba haciendo su trabajo. Fue un poco demasiado entusiasta, quizás demasiado rápido para hacer suposiciones basadas en una chaqueta de tweed y unas cuantas canas. Pero los estándares son los estándares. Se volvió hacia Miller. «Sargento Miller me dijo que yo era una distracción. Me dijo que estaba en el camino de los verdaderos soldados». ¿Sabe por qué estaba parada a 6 pulgadas sobre su línea Miller? Negó con la cabeza, incapaz de hablar. Estaba allí porque desde ese ángulo específico, el sol incide en los cañones de la segunda fila. Si el aceite no se extiende perfectamente fino, se produce un reflejo que puede cegar al hombre detrás durante una rotación. Estaba revisando su trabajo, sargento, y su trabajo fue descuidado. Estaba tan preocupado por la línea de espectadores que no vio el pivote suelto en la pieza del especialista Howard. Estaba tan preocupado por la apariencia de su detalle que olvidó el alma del mismo. Se acercó a él su voz, descendiendo a un susurro que pesaba más que un grito. Un verdadero soldado no necesita ladrarle a una anciana para demostrar que está a cargo. Un verdadero soldado conoce su equipo, conoce a su gente, y sabe que no es el uniforme lo que hace al hombre, sino la disciplina. Fallaste a tu soldado hoy. Lo dejaste salir al deck con una pieza defectuosa y luego ibas a reprenderlo por una falla mecánica que deberías haber detectado en la preinspección. Miller bajó la mirada hacia sus botas, su rostro pálido. El general miró al comandante de la base, coronel. Creo que el sargento mayor Miller y su detalle necesitan entrenamiento correctivo, y creo que sé exactamente quién podría supervisarlo si ella está dispuesta a quedarse al almorzar. Eleanor miró a los jóvenes del detalle. Vio su potencial enterrado bajo la fanfarronería y los nervios. Vio la misma chispa que había sentido hace 40 años cuando era una joven soldado, luchando por el derecho de siquiera sostener un arma en capacidad ceremonial. En su mente, un destello de memoria la golpeó, un recuerdo de una pista mojada por la lluvia en 1979. Recordó el peso del rifle, la forma en que los hombres a su alrededor se burlaban esperando que lo dejara caer. Recordó las ampollas que sangraron a través de sus guantes blancos
y cómo practicó hasta que sus brazos se entumecieron para nunca darles la satisfacción de verla fallar. Recordó el día en que finalmente ganó la competencia. La forma en que se sintió el silencio, entonces el mismo silencio que ahora cubría el campo de desfile. «Estoy retirada, Robert», dijo Eleanor mirando al general. «Pero supongo que puedo dedicar unas horas. Estos chicos necesitan aprender que el rifle no es un accesorio, es una responsabilidad». El resto de la mañana fue un torbellino de actividad. La ceremonia continuó, pero la energía había cambiado. El secretario llegó, pero los rumores entre las filas no eran sobre el dignatario. Eran sobre la mujer de la chaqueta roja. Tras concluir las festividades oficiales, Eleanor no fue al club de oficiales a un almuerzo elegante. En cambio, se quedó en la cubierta de desfile. Hizo que Miller trajera a todo su detalle al cobertizo de equipo. Se quitó la chaqueta de tweed roja, revelando una simple blusa blanca de cuello alto. Se arremangó. Sus antebrazos eran delgados, los músculos definidos y firmes, un testimonio de toda una vida de actividad física. Tomó el rifle de Howard. «Tráeme un juego de herramientas», ordenó. Miller se apresuró a obedecer. Durante las siguientes 3 horas, Eleanor Sutton no solo les enseñó cómo girar un rifle, les enseñó la mecánica, les mostró cómo un solo tornillo suelto podía cambiar el centro de gravedad. Les enseñó a sentir la tensión en la madera. Se puso frente a Miller, que ahora sostenía su propio rifle con una postura más rígida que nunca. «Piensas que porque eres joven y fuerte puedes forzar la pieza», dijo. «Ese es tu primer error. No fuerzas un Garand, bailas con él. Si luchas contra el peso gana». Tomó su rifle y con un movimiento tan sencillo que parecía magia, lo lanzó en un giro vertical. Se mantuvo perfectamente en su lugar, girando como una hélice antes de atraparlo con un chasquido que sonó como el de un látigo. Ahora dijo, devolviéndoselo de nuevo. «Y esta vez, sargento, mira el arma, no el horizonte. Respeta el acero». Al final de la tarde el detalle estaba agotado, pero eran diferentes. La arrogancia había sido reemplazada por una determinación seria y concentrada. Miller en particular parecía transformado. La mueca de desprecio había desaparecido. Cuando miraba a Eleanor, no veía a una anciana. Veía el estándar al que debía cumplir. Mientras el sol comenzaba a ponerse proyectando largas sombras doradas sobre el Petuac, Eleanor volvió a ponerse su chaqueta roja. Miró a los jóvenes que ahora estaban formando un semicírculo a su alrededor, con los rifles sostenidos en perfecto orden. «¿Por qué hacemos esto?», les preguntó. «¿Por qué giramos estos rifles? ¿Es para los turistas? Es para el secretario, no señora», dijo Howard con una voz más fuerte que durante todo el día. «Es para los que ya no pueden sostenerlos». Eleanor dijo que era una demostración de la precisión, la disciplina y la absoluta fiabilidad que representa el soldado estadounidense. Si ni siquiera podemos manejar un rifle en una ceremonia sin dejarlo caer, ¿cómo puede la gente confiar en nosotros para manejar un rifle en un foxhole? Cada movimiento que haces es una promesa. No la rompas. Se volvió hacia Miller. «Sargento, una palabra». Los demás retrocedieron. Miller se acercó a ella, la cabeza ligeramente inclinada. «Señora, quiero disculparme por lo que dije, por cómo actué. Estuve fuera de lugar, profundamente fuera de lugar». Eleanor lo miró por un largo momento. Vio la vergüenza genuina en sus ojos y la realización de su propia arrogancia. «Eres joven, Miller. La juventud es un tipo de ceguera. Ves la superficie de las cosas, ves la edad como un declive y el género como una limitación. Pero en este ejército, lo único que importa es si puedes hacer el trabajo. Pasé 30 años demostrando que podía hacer el trabajo mejor que los hombres que me decían que no podía. No cometas el error de pensar que el camino fue abierto por personas más débiles que tú». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta roja y sacó una pequeña moneda de plata oscurecida. Era una moneda de desafío, pero más antigua que las que se ven hoy en día. Tenía el escudo de la antigua guardia en un lado y un par de rifles cruzados en el otro. «La gané en 1981», dijo colocándosela en la mano. «Es un recordatorio de que los estándares no cambian.
Incluso cuando las personas cambian, guárdala. Y la próxima vez que veas a alguien que no se parece a tu idea de soldado, recuerda hoy. Recuerda que la persona más peligrosa en el campo de batalla a menudo es aquella a la que no prestaste atención. Miller apretó la moneda a sus nudillos blancos. Gracias, sargento mayor. Eleanor asintió con una pequeña sonrisa satisfecha en los labios. Se volvió y comenzó la larga caminata de regreso hacia el estacionamiento. Su paso era firme, su espalda recta. Su chaqueta roja un faro en la creciente penumbra. Mientras caminaba, pasó junto a un grupo de jóvenes soldados femeninas, soldados rasos y especialistas que habían estado observando el entrenamiento desde la distancia. No dijeron nada, pero al verla pasar, enderezaron instintivamente su postura. Una de ellas, una joven con el cabello recogido en un moño reglamentario apretado, hizo un pequeño y respetuoso asentimiento. Eleanor devolvió el gesto. Sabía el camino que tenían por delante. Sabía los obstáculos que enfrentarían los desaires sutiles y los desafíos abiertos a su presencia. Pero también sabía que habían visto lo que era posible. Habían visto que la Reina Roja era real, y que el acero que llevaban no se preocupaba por el color de su cabello, ni por el año en que nacieron. En la oficina de mando, el general la observaba a través de la ventana hasta que desapareció de su vista. Miró un expediente sobre su escritorio, su historial de servicio. Estaba grueso, lleno de citaciones por valor, comendaciones por excelencia técnica y cartas de agradecimiento de 4 presidentes diferentes. Pasó al final del expediente a una fotografía de principios de los 80. Mostraba a una joven Eleanor su rostro manchado de grasa de camuflaje, sosteniendo un rifle en el barro de un campo de entrenamiento. Se veía feroz, imparable. Debajo de la foto había una cita de su evaluación final antes de retirarse. La sargento mayor Sutton no solo cumple con el estándar, ella lo define. Subestimarla es el último error que cualquier adversario o subordinado cometerá jamás. El general cerró el expediente y miró al comandante de la base. Asegúrese de que el nuevo SOP para la puerta y la cubierta del desfile refleje lo que sucedió hoy. Dijo que nadie, y repito nadie, debe ser descartado por su apariencia. Y quiero que se envíe una invitación formal a Eleanor para el baile de aniversario. Póngala en la mesa principal. Sí, señor, respondió el coronel. Afuera el viento volvió a levantarse silbando entre los árboles que bordean el cementerio. El detalle de la guardia de honor todavía estaba en la cubierta, aunque su jornada de servicio había terminado técnicamente. Liderados por el sargento mayor Miller, estaban practicando la Lost 13. Como este video, compártelo con alguien que necesite recordar que los héroes vienen en todas las formas. Gracias por ver. Y gracias a todos nuestros veteranos,